Hola a todos. Estas últimas semanas hemos hablado en alguna ocasión sobre la formación de la Tierra. Es algo de lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, porque hay dudas sobre cómo fue la infancia de la Tierra, cómo fue su proceso de formación respecto especialmente al agua, cómo consiguió el agua la Tierra, porque hay dos grandes posibilidades. Por un lado, es posible que se acumulase durante la propia formación de la Tierra y que por tanto ya estuviese presente en el planeta cuando terminó su formación. La otra posibilidad es que en su lugar fuese entregada por los cometas del sistema solar que impactaron en su superficie hace miles de millones de años, poco después de que se formase. Y ahora ha salido un estudio que dice que la Tierra, al menos durante gran parte de su proceso de formación, lo hizo a partir de material muy cálido y seco. Es decir, el agua tuvo que llegar en algún momento, y es algo que resulta interesante porque hace solo unas semanas, en un vídeo, explicaba que había otro estudio diferente donde lo que se decía era que seguramente la Tierra incorporó el agua en su propio proceso de formación en las primeras etapas y que además fue más rápida esa formación de lo que se pensaba. Así que vamos a hablar de qué dice este estudio y vamos a ver cómo incluso en cuestión de semanas se pueden publicar estudios en direcciones completamente opuestas. ¿Y cómo se puede entender cómo se formó la Tierra? No podemos viajar al interior de la Tierra porque hay que pensar que en el proceso de formación naturalmente fue gradual, se fue realizando ese proceso de formación de la Tierra en capas, si lo queremos ver así. Es decir, todo aquello que esté más cerca del núcleo de la Tierra se formó antes que lo que esté más cerca de la superficie. No podemos adentrarnos en el interior de la Tierra, pero lo que sí se puede hacer es estudiar la lava que procede del magma que hay en el interior del planeta. Y sabemos que la Tierra tiene un manto. Ese manto se puede dividir en dos regiones, que es el manto superior y el manto inferior. El manto superior comienza aproximadamente a 15 kilómetros bajo la superficie, se extiende hasta los 680 kilómetros de profundidad, y el manto inferior comienza a los 680 kilómetros y se extiende hasta los 2900, donde ya comienza en la región del núcleo. Y lo que cuentan es que no hay mucha presencia de elementos volátiles, de cosas como agua que se evaporan. Es decir, principalmente los materiales en el manto inferior son material cálido, que es muy seco, al no tener elementos volátiles, mientras que en el manto superior sí que hay una presencia más alta, una proporción más alta de elementos volátiles. Esto lo que quiere decir es que durante la mayor parte del proceso de formación de la Tierra, el material que fue incorporando era material seco, material caliente, y que solo en la recta final fue cuando comenzó a incorporar materiales en los que sí que había una proporción mucho más alta de elementos volátiles. De hecho, le dan un porcentaje. Lo que dicen es que el 85% del periodo de formación de la Tierra fue en el que se utilizó ese material sin elementos volátiles o con una cantidad muy pequeñita de elementos volátiles, mientras que en el 15% restante, en ese último 15% del proceso de formación de la Tierra, es cuando hay una mayor presencia de elementos volátiles y cuando se incorpora una mayor cantidad de elementos volátiles al planeta. Es algo que resulta interesante principalmente porque al final no podemos olvidar que una de las grandes preguntas es de dónde vino el agua de la Tierra por la importancia que tiene para que haya vida en el planeta. Y en el estudio lo que dicen es que es algo que sucedió al final. No hablan de si los cometas tuvieron un papel importante o no a la hora de que la Tierra tenga la cantidad de agua que tiene hoy en día. Es algo que, lo comentábamos en el vídeo anterior, tiene la nota negativa de que, claro, puede ser un golpe de suerte. Es decir, puede que haga falta que haya un gran bombardeo de cometas en un planeta que esté en la zona habitable de una estrella para que tenga suficiente agua como para que sea un mundo habitable. Si, por el otro lado, lo que sucede es que simplemente ese agua, esos elementos volátiles, se incorporan en el planeta durante el propio proceso de formación, lo que quiere decir es que no hace falta ese suceso extraordinario para que se acumule el agua necesaria para que el planeta pueda ser habitable. En este caso en particular, ya digo, no dicen si los cometas tuvieron un papel importante, pero sí que cuentan que los elementos volátiles llegaron en la recta final del proceso de formación. También dicen, y es verdad que es algo importante que hay que tener presente, hace más de 40 años que no se aterriza en la superficie de Venus. No se ha aterrizado en la superficie de Mercurio, y lo que dicen es, estaría bien poder aterrizar en la superficie de ambos planetas, poder estudiar ambos planetas, poder entender cómo fue su propio proceso de formación, para así ver
cómo difiere la historia de la formación de la Tierra de la de Venus o la de Mercurio, por ejemplo. En realidad lo que hacen es, entre comillas, lamentarse de que ahora mismo hay mucho foco en el espacio solar exterior, en explorar satélites como Europa o Encélado, mundos oceánicos, es como los llaman, mundos acuáticos, porque esos océanos que ocultan bajo su superficie podrían ser lugares donde la vida pudiese haber tenido la oportunidad de aparecer, aunque sea vida microbiana, seguiría siendo algo muy interesante, pero claro, lo que dicen es no podemos olvidarnos del sistema solar interior. Y en principio, si la Tierra acumuló sus elementos volátiles, la mayoría de sus elementos volátiles, en el 15% final de su formación, Venus y Mercurio tuvieron que formarse también a partir de esos mismos materiales secos y cálidos. Ahora mismo la realidad es que no hay nada a la vista que esté apuntando al estudio de Venus o de Mercurio con el detalle que seguramente estos investigadores querrían, pero no deja de ser un estudio que no es el último que se va a publicar en toda esta historia, no es ni mucho menos algo que vaya a detenerse en los próximos años, porque desde hace mucho tiempo es un debate muy intenso el que hay en torno a cómo llegó el agua a la Tierra, si fue parte de su proceso de formación, con la implicación que ello conlleva, porque si se acumuló de manera natural durante la formación, quiere decir que los planetas que estén en la zona habitable, que tengan características parecidas a la de la Tierra, seguramente tendrán agua y los elementos necesarios para que la vida pueda aparecer en ellos. Mientras que si la mayor parte del agua de la Tierra llegó a través del bombardeo de cometas que se estrellaron en la superficie del planeta en la infancia del sistema solar, cuando todavía era un lugar desde el punto de vista orbital muy inestable, entonces ya hace falta ese factor adicional que puede ser un golpe de suerte, puede ser, entre comillas, una casualidad, algo que no tiene por qué suceder en todos los sistemas estelares, lo que haga que un planeta pueda ser habitable o no. Esto si lo extrapolamos al conjunto de la galaxia, si lo extrapolamos al conjunto del universo, evidentemente pinta dos escenarios diferentes. Si en uno de ellos lo que nos encontramos es que parece que es más o menos natural, que es más o menos inevitable que un planeta tenga agua en su superficie, si está en la zona habitable, que tenga agua suficiente para que la vida pueda aparecer, es lógico suponer que habrá muchos mundos en la galaxia, en el conjunto del universo, que tendrán las condiciones, o habrán tenido las condiciones en algún momento para que la vida pueda haber aparecido en esos mundos. Si por el contrario hace falta ese golpe de suerte de que haya un bombardeo de cometas que entregue ese material, entonces nos encontraremos seguramente con que puede que el porcentaje de mundos que tengan las condiciones necesarias para ser habitables sea mucho menor. Y eso es lo que evidentemente es un debate que es interesante porque no hay de momento una respuesta definitiva y por las implicaciones que tiene. Sucede un poco lo mismo con el estudio de los planetas en torno a enanas rojas. Lo hemos comentado alguna vez. Las enanas rojas son las estrellas menos masivas del universo, son las más abundantes, viven mucho más tiempo que el Sol. Una enana roja puede estar en la fase de fusión de hidrógeno convirtiéndolo en helio durante billones de años, millones de millones de años. Y por sus características, tengo un vídeo aquí en YouTube donde hablo de ello con mucha tranquilidad, donde lo analizo a fondo. No está claro si realmente las enanas rojas podrían tener planetas en su zona habitable donde existan las condiciones necesarias para que la vida pueda aparecer. O sea que, en realidad, son dos campos donde hay un debate muy intenso por las implicaciones que tiene a la hora de entender si la vida podría estar presente o no en otros lugares, hasta qué punto podría ser abundante. Y también, por supuesto, no se puede olvidar por la importancia que tiene a la hora de entender la propia historia de la Tierra. El entender cómo se formó, el entender cómo ha sido su pasado, es algo que lógicamente también es importante porque es un conocimiento que ayuda a entender el proceso de formación de planetas en general, no solo en el sistema solar, sino en torno a otra estrella que sea similar al Sol, donde se pueda ver un disco protoplanetario. Se puede suponer que el proceso de formación, los materiales que estarán acumulándose en los futuros planetas de esos sistemas, seguramente serán parecidos a lo que sucedió en el sistema solar. Las condiciones deberían ser muy parecidas, es decir, no solo es una cuestión de si puede tener las condiciones necesarias para que haya vida o no un planeta, sino también entender cómo es el propio proceso de formación. De todos modos, en este caso, lo que os quería contar es eso, que incluso en el espacio de semanas puede suceder que se publique un estudio en la dirección opuesta de lo que estaba comentando hace solo unas semanas. Aquí ya digo, no llegan a decir, porque no llegan a ese extremo, se centran en la formación del planeta, que fuese por los cometas, como el agua llegó a la Tierra, pero sí que dicen que en principio la mayor parte del material que acumuló el planeta, pues
era material seco y cálido y que solo en la recta final, en ese último 15% de su formación, fue cuando acumuló una cantidad más importante de elementos volátiles. En el caso del estudio de hace unas semanas, lo que se decía era lo contrario, era que la Tierra se formó más rápido de lo que se pensaba y que acumuló elementos volátiles prácticamente desde el principio. Es decir, son dos panoramas muy diferentes. Así que no os sorprendáis, también dicho esto, si de repente en, yo que sé, 2 meses tenemos otro estudio que no va ni en una dirección ni en otra, tira por el medio, porque no sería raro tampoco. Y es una buena forma, es una buena manera de enseñar cómo a veces, aunque no lo parezca, porque de estos estudios no se suele hablar en los medios, puede ser un campo muy dinámico, el de la astronomía en general. Estaba pensando en la formación de planetas, pero la astronomía en general puede ser una rama de la ciencia muy dinámica, con estudios que pueden parecer incluso contradictorios entre sí, o que son contradictorios entre sí, en el espacio de semanas, porque hay muchos investigadores trabajando en diferentes cosas y los estudios pues se van publicando a medida que están listos para ello. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. Ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, así que no me queda mucho más que añadir, salvo, como siempre, decir que muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por ser parte de la comunidad, que espero que el vídeo haya sido entretenido. Estamos ya prácticamente a mediados de julio, así que me imagino y espero que unos cuantos estéis viendo el vídeo estando de vacaciones ya, así que si es así, disfrutad de las vacaciones, y si no, como me gusta decir siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana, y si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.